Perfecto. Nos quedamos la semana pasada en principio de correspondencia. Bueno, estuvimos conversando al principio de correspondencia. Una de las cosas, y es simplemente para ser breve y continuamos con el resto de los temas, que la correspondencia siempre es cuando tenemos un cuerpo A, ¿verdad? Como, no, un momento que... Ok, ahora sí. Está un poco más amplia la pantalla. ¿Verdad? Tenemos dos cuerpos A y B, y sobre todo este último se generan huellas producto de dicha interacción, y las marcas dejadas sobre el cuerpo B pueden llegar a permitir la identificación, así como inferir en la forma del cuerpo u objeto A. Y por eso es que vemos, y una de las características principales donde podemos ver ese principio de correspondencia es cuando se usa un arma de fuego. Un arma de fuego, y asimismo, vean, en esta, como ustedes muy bien lo dijeron la semana pasada, tenemos dos cuerpos. En este caso, ¿cuáles fueron los dos cuerpos que ustedes identificaron principalmente? Identificaron el arma de fuego y las manos. Las manos, y siempre señalaron que se podía encontrar rastros dactilares. Asimismo, como hemos conversado, de material biológico dejado por la persona que manipuló el arma de fuego. Así, de otra manera, tenemos la parte mecánica, tenemos el arma de fuego y como pueden ver tenemos un casquillo, una vaina de bala en lo que sería la ventana de eyección o extracción de la misma vaina, y las posibles características que va a dejar. En este caso tenemos el cuerpo A, que es el arma de fuego, y el cuerpo B, que es la vaina o casquillo del arma de fuego. ¿Cuáles son las características para que siempre tengan referencia? Y es simplemente reforzando un poco del conocimiento de la semana pasada, es el arma de fuego tiene una uña extractora o un pin retenedor que se va a retener con el culote de la bala, ¿verdad? Con las hendiduras, y eso va a dejar una huella característica. ¿Cuál otra huella va a quedar? En el fulminante. ¿Quién va a ejecutar la huella en el fulminante de la bala? La aguja percutora. ¿Qué otro elemento vamos a conseguir y que va a ser individualizante también? Es la bala, el proyectil de bala que va a salir proyectado por el cañón que presenta unos rayados. Dependiendo del tipo de arma, vamos a conseguir los rayados poligonales en el caso de las armas comúnmente que vemos en nuestros funcionarios policiales, que es la GLO, su arma de reglamento. Y en otras armas, dependiendo de la marca, como les mencionaba, están los poligonales y están los rayados de campo y estrías. Estos campos y estrías y estos rayados poligonales van a ser individualizantes porque cada uno de los cañones va a dejar esas características propias por uso y desgaste de los mismos. Una de las cosas como referencia que quizás alguien pudo haber leído en algún momento, las características de un rayado poligonal, quizás alguien me pueda decir y pueda suponer porque lo leyó en algún momento salieron esos escritos, esas comunicaciones, que un rayado poligonal no se podía identificar en un proyectil, y eso es falso. ¿Qué es lo que ocurre? Que la identificación lo que va a llevar es mucho más tiempo, porque siempre van a haber características propias por lo que le acabo de mencionar, por desgaste y uso de la misma arma de fuego. Ese cañón va desgastando y va a dejar características propias. Esas características propias van a ser individualizadas en un análisis balístico. Entonces, de esa manera, inicialmente, cuando se crearon estos rayados poligonales, lo primero que dijeron es que las armas no van a poder ser individualizadas. Y después empezaron los estudios, como siempre, como debe ser. Expertos balísticos empezaron a generar y a estudiar los efectos y determinaron que todas las armas de fuego tienen características. Que la búsqueda va a ser un poco, va a llevar un poco más de tiempo. Sí, va a llevar un poco más de tiempo, y es allí la calidad del perito y las ganas del perito balístico en querer identificar e individualizar esas características propias del cañón de esa arma de fuego. Entonces, eso era para aclarar un poco estos aspectos, ¿no? ¿Alguien quiere
generar algún tipo de opinión o algún tipo de comentario con respecto de los principios de correspondencia de características. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Fernando, doctor. ¿Cómo está? Sí, lo que Sí, pasa doctor. es que la pantalla no te ubica directo, ¿verdad? Entonces Ya. no ve. Yo Quería creo que te ubica, solamente... si prendes la cámara, yo creo que él te ubica. Ahora sí te tengo, Fernando, ahora sí te estoy viendo. Perfecto. Ajá. Te escucho. Bueno, como usted estaba mencionando, doctor, que cada casa, cada fábrica de cada arma tiene diferentes tipos de estrías del tubo cañón interno. Entonces, Correcto. el momento de salir al de proyectarse o disparar una bala, al salir de la vainilla, entonces viene rasgado, por el cual pues hace el funcionamiento interno de la balística, el funcionamiento, ¿no?, de cada tubo cañón. Okay. Entonces, por medio de esto es identificado y también pues puede ser identificada también una vainilla o una bala de acuerdo al lote también de la arma donde se la fue asignada cada bala. Entonces también se podría verificar toda esa situación también, doctor. Ok, ese planteamiento es interesante, Fernando. Pero ¿qué es lo que pasa? Generalmente a ti te pueden asignar, vamos a suponer, y vamos a verificarlo de esta manera. Vamos a suponer que a todos nuestros funcionarios policiales le asignan una dotación de bala. Pero ¿quién dice que producto de prácticas, de uso, de entrenamiento, y tienes la posibilidad, porque hay personas que ingresan en municiones, ¿verdad?, al país, puede ser de forma ilícita o forma, pero si ingresan municiones y quizá una de estos comercios que generalmente conocíamos como donde se comercializaba equipos y armas, ¿verdad?, y municiones de bala, traían, o sea, y generalmente en las prácticas, en los polígonos todavía vemos, y muchas veces, porque hay muchos tipos de munición. Tú me preguntas y puede ocurrir que dependiendo del área de trabajo de los organismos de seguridad, pueden existir, hay diferentes tipos de municiones. Generalmente la que vemos comúnmente son las blindadas, ¿ok?, que no tienen ningún tipo, otra característica, sino esa que tiene ese encamisado propio de la misma bala, ¿no? Existen otro tipo de municiones con otras características. No sé si en algún momento hay alguien que haya conocido, que haya leído, están estas que son de punta hueca, ¿verdad? En las denominaciones en inglés están Hollow Point, otros modelos están la Black Talon, otro modelo, o sea, porque son características propias. La Black Talon tiene una especificación, tiene una punta hueca, pero tiene unas características como unos cortes, que cuando impacta con el cuerpo con un cuerpo, esta se convierte como una especie de garra. Por eso es que le dicen Black Talon, garra negra. Y en ese giro tiene un poder de parada y tiene también un poder de daño bastante significativo, porque esa garra empieza a girar también, o sea, está bajo el mismo proceso de giro y va a originar muchos cortes y muchos daños. Entonces, igual están las hollow point son punta hueca y lo que genera es poder de parada, un poder de impacto. Entonces, es diferente porque ¿qué es lo que se busca con este tipo de municiones? Que si tú estás en un enfrentamiento armado, la persona o el atacante, ¿verdad?, que tú le puedas infligir heridas con este tipo de municiones, lo vas a impactar, lo vas a chocar. ¿Ok? Es lo que se busca. Pero si esa misma bala impacta con un objeto sólido, él no va a tener ese poder de penetración, porque él va a chocar igual y no va a penetrar. Entonces ves la diferencia, por eso te digo. Entonces están las otras que son encamisadas, que son blindadas,
porque su cuerpo interno es de plomo y la parte externa es un encamisado del material propio de la bala, ¿no? Con aleaciones de cobre y otros metales. ¿Qué ocurre? Que este tipo, que son las balas comúnmente las que nosotros vemos, las que tienen nuestros funcionarios policiales, este tipo de bala tiene poder de penetración, o sea que va a penetrar, va a ingresar y va a salir por la misma velocidad y fuerza del tipo de munición. O sea, el tipo o el calibre de la munición, perdón. Entonces, esos son elementos que tú me planteas. Y es sí, sabemos que Santa Bárbara, vamos a suponer que Santa Bárbara le designa unos seriales a todas las municiones y sabemos, y cuando se asignan estas balas a los usuarios, van estas características. Pero si tú, ¿qué es lo que ocurre generalmente? Y ahora me voy a ir, no a nuestras autoridades, vamos a irnos a la delincuencia. ¿La delincuencia tienen balas que tienen seriales? No. ¿Por qué? Porque ellos tienen balas que ingresan al país de manera ilegal. O sea, ingresan por los puertos, ingresan por nuestras fronteras, ¿verdad? Tanto la frontera con Colombia como la frontera de Perú. Entonces, ese tráfico de balas, ¿verdad? No presentan las características propias que van a tener nuestras autoridades, ¿verdad? Y asimismo, tú puedes tener, y es lo que te planteo de forma general, que dependiendo tu utilidad, y ahí a donde entra qué tipo de munición deberían utilizar nuestros funcionarios. Debe utilizar la que pueda generar un poder de parada, ¿verdad? Evitando poder dañar a terceros. Porque un proyectil blindado va a entrar y va a tener salida. Y si hay una persona o personas atrás, también van a resultar heridas. Entonces, estos son los casos de los calibres 9 milímetros, 10 milímetros, ¿verdad? O .40, o en sus efectos, los revólveres. ¿Cuál es la diferencia de los revólveres? La mayoría de los revólveres, la bala, la ojiva de la bala, generalmente son de plomo, no tienen blindaje, pero también hay fabricantes que la hacen con blindaje, porque tú necesitas, dependiendo del uso y a dónde vas a tener un intercambio o posible enfrentamiento y necesitan detener a esos atacantes, ciertas condiciones y ciertas características. Un proyectil de plomo inmediatamente se va a parar, o sea, si pega con una estructura sólida, se detiene. En un vidrio o un metal de vidrio o material de vidrio como los de los vehículos, va a generar que se detenga o que se fragmente o que se desvíe cuando es plomo netamente. Entonces, en ese caso, ese planteamiento está bien, Fernando, cuando realmente, en este caso, sí son nuestras autoridades, pero cuando es la delincuencia común, no vamos a poder identificar por seriales ningún tipo de bala. O sea, en el sitio, excepto que sean producidas en nuestro país. O sea, que sea producida, ¿quién produce acá? Produce Santa Bárbara, que es la parte que encargada en el país de la producción y hacer las señalizaciones de seriales a las municiones que también ingresan de manera, o sea, por fábricas internacionales. Ellos también están obligados de colocar los seriales. Pero esa es una producción interna. Eso es lo que está controlado. Pero lo que no está controlado, ¿verdad? ¿A dónde nos tenemos que basar? Ahí es donde nos vamos a basar en lo que tú también mencionaste, que son los rayados que nos va a permitir identificar o individualizar un arma de fuego. Dependiendo del tipo de arma, están los poligonales y están los campos y estrías. Esos son los dos tipos para este tipo de armas. ¿Qué es lo que generó el rayado poligonal? El fabricante de rayado poligonal dio más precisión a los disparos. O sea, todo es, pero son cosas milimétricas. Por eso es que el arma reglamentaria de nuestros funcionarios policiales
Es la GLO, porque la GLO a nivel mundial garantizó más precisión. O sea, más precisión significa también si nuestros operarios, nuestros funcionarios con su entrenamiento, con sus capacitaciones y evaluaciones constantes, pueden mantener estas precisiones, el arma también te va a ayudar a mantener esos niveles de precisión que se requieren para atender una situación de enfrentamiento armado que pudiera ocurrir en cualquier situación o en cualquier momento para nuestros funcionarios policiales. ¿Alguna otra pregunta, Fernando? ¿O de repente quieres doctor, agregar algo? Por ejemplo, lo que usted indicaba acerca de la delincuencia común, de lote que yo le indiqué también. Sí, es verdad, una parte puede ser esa, la otra parte, por ejemplo, lo que tiene Santa Bárbara, viene con lo que es igual, pues, su código, ¿no? Que forma parte de aquella empresa en la cual pues, hacen la munición. Por ejemplo, a mí intentaron matarme. Entonces, una de esas, pues, me dispararon por unas 5 ocasiones, pero traté de conseguir, ¿no es cierto? Conseguí la vainilla, toda esa cuestión, pues, y era una munición, como conozco un poco esa situación, era una munición americana, 9 milímetros, era americana, 9 milímetros. Entonces también, por otro lado, también dependiendo, pues, para lo que se vaya a utilizar, pues, la munición creo que se hace el pedido a cada fábrica. También se dice que, por ejemplo, pues si tenemos un arma, ¿no es cierto?, americana y tenemos una munición de aquí nacional, pues se dice que también pues se dura menos, lo que tiene menos utilidad de vida un arma también. Y no funciona lo mismo como, por ejemplo, con el mismo la misma munición, el mismo lote de munición o la casa de donde hacen ese tipo de munición. Por ejemplo, una vez trajeron un armamento, ¿no es cierto? Trajeron un armamento americano, en la cual pues, vinieron allá con la misma munición, un lote, la casa, me vendieron. Entonces, el momento acá que estaba realizando un curso, aquí hicieron una munición, era la misma 7.62, pero en la cual pues no era adaptable para ese tipo de armamento, era un arma de largo alcance. Entonces, ¿qué pasa? Mandaron a hacer específicamente una munición especial para ese tipo de armamento. Ok. Sí, pero lo que tú planteas es cierto, ¿no? Acuérdate que están los fabricantes, están las casas fabricantes. Si tú me dices una norteamericana, ¿cuál es la principal fábrica norteamericana de municiones? La Winchester, ¿verdad? Es una de las principales casas norteamericanas de fabricación de municiones. Así como fabrican municiones, también fabrican armamento. Pero eso no significa, y entonces tenemos un campo mundial también, porque tenemos fábricas rusas, tenemos fábricas chinas, tenemos fábricas en Europa, en Bélgica tenemos fábricas, o sea, estos países que producen en masa, ¿verdad? En cantidades. Estoy hablando de los países grandes que tienen estas fábricas, ¿no? Tenemos las fábricas israelíes también de armamento, como de municiones de bala, que es como decir, bueno, que Santa Bárbara compre las patentes y empiece a generar sus propios productos, empiece a fabricar sus propios productos acá, y aquí lo hacen. Aquí hay productos que ellos hacen, sobre todo para calibre 12. Son productos fabricados totalmente aquí. O sea, todo el producto es fabricado aquí. O sea, no es que vienen, ellos fabrican acá, pero son producción interna. Podría llegar un momento que si un país requiere, ¿verdad?, de ese tipo de munición y ven la posibilidad de que se le pueda vender desde acá, va a haber la posibilidad. Pero en esos casos en particulares, como tú lo mencionas, sí, pero no todo. O sea, tú puedes identificar fabricantes, porque esas características están en el culote de la bala, que son esas características, esos códigos, esas marcas. Esa es la marca del fabricante. Pero poder decir que tienen un código de serial para identificar a quién se le dotó no existe. Por parte de ellos, no. Por parte de
De acá del país, sí, porque todo lo que llega por Santa Bárbara le van a colocar un código y van a saber a quién se le asignó esos códigos. No sé si ustedes se acuerdan, cuando estaban eso fue hace un mes y medio, si no me equivoco, en la cárcel del Litoral, cuando estaban los problemas que ya se habían militarizado también, estaban los militares atendiendo. ¿Se acuerdan que fue detenido un militar que iba a ingresar unos armamentos, unas balas y unas drogas? ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien que vio la noticia? En la Tacón creo que fue esa situación. Sí, eso, pero la persona iba a ingresar, fue en la noche, fue aprendida en horas de la noche con un morral, una mochila, ¿verdad? Con tendido de todos estos productos. No sé si ustedes se acuerdan que eran de las armas, había una Glock, creo que habían 2 Glock, y una Glock era un arma que había sido sustraída, había sido robada a la Policía Nacional del Ecuador, porque tenía su sello. En la prensa, yo le estoy hablando, es lo que salió en la prensa y aparecía reflejado el sello de la Policía Nacional. Entonces, el escudo. Entonces, eso es importante. O sea, vea como tú dices, sí, después se puede identificar, vamos a suponer que estaba el escudo, eso no, pero vamos a suponer que habían eliminado los cereales. Entonces, hay que hacer, ¿verdad? Una activación para recuperar esos cereales e identificar de cuál de las armas que se pudieron haber, que pueden haber sido sustraídas en algún momento en un robo, en un hurto, ¿verdad? Porque eso es común en una pérdida, cuando existen también estas protestas, ¿verdad? Estas grandes protestas y los manifestantes cuando están en esa agresión contra las autoridades, logran también despojar de las armas a nuestros funcionarios policiales. Eso es típico, eso es común, eso es normal que pueda ocurrir, porque estamos hablando de masas. Cuando tenemos en un sitio a 30 funcionarios policiales, pero tenemos a 1000 personas que se abalanzan a nuestro hotel. De allí, o sea, ¿de dónde? Bueno, hay que identificarlo. Y es eso lo que más o menos tú planteas. Si todo puede ser identificado. Ojalá se pudiera controlar las municiones, pero es la realidad. Todas estas balas que estaban dentro de la cárcel del Litoral, que fueron halladas en estos días, y todos los decomisos que han habido en función de armas y balas que iban a ingresar. Ninguna de ellas tenía ningún serial. ¿Por qué? Porque no eran fabricadas acá en el país, eran traídas, no se sabe, o sea, no porque no se sabe porque no lo sabemos nosotros, eso lo sabrá la investigación, cómo pueden ingresar ese tipo de municiones, si ingresaron por Perú, si ingresaron por la frontera de Colombia o si ingresan por nuestros puertos, porque también hay el tráfico de armas, como han visto en estos días que han detenido, pero estas armas neumáticas. Han visto todos los procedimientos que ha hecho la Policía Nacional en estos días, y las detenciones y los decomisos son armas neumáticas. O sea, quizás las personas no saben que son armas neumáticas, se han presentado como si fueran armas de fuego normal, y son, en cierta forma, presentan las características de armas de fuego. La única diferencia es que su bala, sus componentes son de goma, pero el mecanismo de ignición y de propulsión es igual que una bala ordinaria y que un arma de fuego ordinaria. Lo único es que lo que dispara son municiones o postas de goma o perdigones de goma. Eso es para que ustedes tengan conocimiento. Bueno, muy interesante esto. Vamos a avanzar un poco, ¿verdad? Ahora tenemos principio a continuación. Esto lo vimos la semana pasada también. No lo vimos. Vamos a ver. Un momento.
Justin, por favor, si le puedes dar lectura y me das tu apreciación. Ok. Continuación, a través de este principio se establece el mecanismo como se originaron dichas marcas o huellas, tomando en cuenta la relación de correspondencia que existe entre las características de las huellas dejadas en el instrumento que las produce. Ejemplo, A, las generadas por herencias transferidas por el área dactilar y la huella de calzado y neumático sobre una superficie. Es decir, son tipos de rastro que dejan un documento sobre todo. Okay. No que deje un documento, que se deja, en este caso, que se deje en un documento. Muy bien, ¿cuáles son las características? ¿A dónde tú me puedes visualizar las características de la continuación en ese papel que se encuentra allí? La característica directamente del papel. Sí, las que están allí reflejadas. ¿Cuáles crees tú que son? Por ejemplo, lo que tienen la flechita como señalización de como tinta de color azul. Ok. ¿Y qué identificas tú en esa tinta de color azul? ¿Qué crees tú que hay allí? Podría ser dos partes. Pues, en sí, para mí podría ser lo que han dejado de las huellas, o exactamente lo que son, podría ser cosas de rastro de sangre también, hay otro punto. No, pero en este caso, si te puedes visualizar, alguien ve qué es lo que está allí, qué es lo que, o sea, son rastros, pero ¿qué es lo que ves? ¿Qué puedes identificar de forma directa? Una palma de una mano, una palma de huellas dactilares, unas palmas de mano. Es correcto. En las principales, donde están las flechitas que menciona Justin, es cierto, no vemos la palma completa, pero vemos, ¿verdad? Que fue posicionada los dedos de la mano, ¿no? En este caso estamos hablando de qué mano. ¿Podríamos decir de qué mano sería? Izquierda. Izquierda. Correcto. Vemos cómo podemos hacer un análisis, vemos la continuación y podemos ir identificando. ¿Cuál va a ser nuestro interés? El poder hacer un levantamiento de esos rastros dactilares para poder identificar y hacer esa identificación humana, poder identificar e individualizar esos rastros dactilares con las bases de datos que pudieran estar presentes en el AFI o en nuestro registro civil. Entonces, de esa manera vemos, esa es la continuidad, vemos que están los 5 dedos de una mano izquierda. O sea, vemos que podemos ir clasificando estas características en general, porque estamos hablando de características generales. Podríamos ver un momento, podríamos hacer esto. Doctor, y lo que está allá afuera, lo que está en el lado de la parte derecha, ¿también son lo mismo? Correcto. No se logra identificar. Pero son las características, podemos decir que hay continuidad, que podemos decir que provienen de una misma mano. O sea, en ese caso del ejemplo que estamos viendo los 5 dedos, estamos viendo que está el pulgar, que está el índice, que está el medio, que está el anular, que está el meñique, ¿ok? Es una mano izquierda, eso es una continuación. ¿Sí? Sí. Claro. Es correcto, es la continuación de que pueda quedar la huella plasmada en esos types, en esos adhesivos, porque son adhesivos. Porque en los delitos donde las personas son maniatadas con adhesivos, ¿verdad? Se busca porque la estructura, el material va a dejar, o sea, se te van a pegar a los dedos. Y
¿Ok? Correcto. Bueno, ejemplo, tú me dices lo hueco, bueno, aquí está. Mira el terreno, va a ver la foto de la derecha, ¿no? A su derecha de la pantalla. Vean la continuación, podemos decir, si vemos la de la derecha, la línea, ve la continuidad que viene. O sea, le hablo de esta que te estoy señalando, a donde estoy colocando el testigo del computador, ¿verdad? Ve la continuidad. Esto podemos decir que es de un mismo vehículo, que es de un mismo, porque vemos la continuación, la forma lineal de donde viene y a dónde termina acá en la fotografía. Podemos ir un poco más abajo y vamos a ver esa característica. ¿Ves? Vamos en esta. Y ocurre lo mismo. Ok, ya cambió. Vemos, esto es un ejemplo, ve la continuidad que existe. Y podríamos decir, esto es un mismo neumático, y podemos identificar, si esto es un neumático, podemos identificar totalmente el neumático. ¿Ok? Lo que tenemos es que tomar es muestra generalizada y vamos a ver las características particulares que pudiera dejar esa huella. Por eso es que nos habla, y míralo acá, que es lo típico, en una zona de barro, la continuidad y podemos identificar el tipo de llanta. Imagínense que tenemos esta característica, hacemos el levantamiento, el vaciado en yeso, ¿verdad? Levantamos a nivel fotográfico también, o sea, podemos utilizar todos los implementos y elementos que tengamos de fijación, ¿okay? Para colectar y hacer el levantamiento de en este caso, de ese indicio que puede individualizarnos una llanta. Si podemos identificar a una persona que pueda ser investigada, ¿qué vamos a verificar de su vehículo? Estas características propias, porque la persona no va a agarrar y va a llegar a su casa y va a cambiar neumático. O sea, ¿comprendió? No, simplemente lo que hace es lavar su vehículo y van a quedar estas características. Pero de acá, de estas características que ustedes están observando, también hay elementos individualizantes. ¿Okay? Nosotros después vamos a tomar del neumático completo, vamos a tomar esa característica que sería algo como, vamos a imaginarnos que es algo como esto, ¿verdad? Eso que están viendo a la derecha, la imagen de la derecha, vamos a suponer que esas son las características de los elementos de la muestra de la llanta ya conocida o de la que vamos a investigar, de vehículo del presunto de una persona que está siendo investigada. Entonces, esas son las características que nosotros vamos a buscar, ¿verdad? Y vamos a comparar el ejemplo, ¿no? Con estas, con la que estoy colocando en la pantalla. Esto fue el sitio del suceso o cerca del sitio donde ocurrió el hecho. Y estas son continuación porque eso proviene de un mismo objeto, en este caso de un mismo neumático. Y de esa manera, ¿verdad? Es que nosotros vamos a ir identificando. Por eso es que el concepto que vemos acá nos habla no solamente habla de huellas de calzado y podemos irnos, huellas de calzado, ¿verdad? Ok. Esto es un ejemplo. Un momento, ya se los muestro. Ok. En este momento se va a cambiar la pantalla. Un momento, ahí está. Vean las características, ¿no? Vamos, vean lo de izquierda a derecha. Izquierda a derecha fue la muestra obtenida
en el sitio del suceso. Y los otros elementos son muestras que vamos a comparar de calzados de la persona que está siendo investigada. Y vean las características, ¿no? Vamos a ver talla, vamos a ver tamaño, vamos a ver ancho. Una de las cosas que tenemos que visualizar, déjenme ver si puedo ampliar esta imagen. Okay, no puedo ampliarla acá en este formato. Entonces, esto es lo que nosotros, disculpen, visualizamos en una huella de calzado. Vean, la de la derecha vendría a ser la muestra que se obtuvo de el calzado original. La del medio es la toma de muestra que se hizo y ahora se compara con la obtenida en el lugar, el sitio de suceso, ¿verdad? Esa es la forma y se individualiza. Se van a buscar características propias, se van a buscar elementos individualizantes también. Ustedes lo pueden verificar en este momento. Ustedes revisan su calzado en la parte de abajo y podrían ver y me van a decir a dónde tiene desgaste. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros inclinamos, llevamos nuestro peso o tenemos una forma de andar, ¿okay?, que hace que nuestros calzados se desgasten en ciertas áreas particulares. Algunos lo desgastan en el área del talón, ¿okay?, donde están los tacos, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el centro, hacia donde coloque el peso a la persona. Y también tenga ese hábito de arrastre, porque hay personas que tienen hábitos de arrastre. Entonces, eso genera desgaste. Entonces, imagínense que esas son particularidades y ahí es donde vamos a ver otros elementos. ¿Se acuerdan de las probabilidades? Hablamos, está la probabilidad de 17 millones de habitantes que tiene el Ecuador, que la persona investigada tenga las mismas características de la muestra obtenida del sitio de suceso. Esos son elementos que a nosotros nos interesan. Las personas podrían decir, en una defensa, alguien podría decir, bueno, pero es que 17 millones, pero resulta que los investigadores, la investigación y la agente fiscal, el fiscal que dirige el proceso, descubrieron, los investigadores policiales descubrieron, o la persona que está siendo investigada, el calzado que corresponde a la muestra obtenida en el sitio de suceso es parecido, es idéntico y tiene las mismas características. ¿Qué se dice? O sea, en el término técnico o en este caso, el término jurídico por parte de la agente fiscal, bueno, yo conseguí a la persona, ¿verdad?, con las características propias e individualizantes que se encontraron en el sitio de suceso. Ahora quedaría de la contraparte decir, bueno, yo te voy a buscar el día de mañana y voy a traer. No lo vas a conseguir. O sea, puedes comprar, puedes traer, puedes ubicar 100 calzados con las mismas características porque tienes la marca. Pero las características propias de desgaste y uso no las vas a conseguir. Entonces, esos son los elementos a nivel criminalístico donde nosotros generamos esa probabilidad que van a terminar siendo la certeza, como yo se lo planteaba la semana pasada. Yo soy de los que creo que cierto, varios elementos de probabilidad terminan siendo una certeza. En el caso criminalístico, en un proceso de investigación, es una realidad. Y era algo que yo les preguntaba la semana pasada, no sé si se recuerdan. Y en este caso, que estoy viendo, que tengo a Ricardo en la pantalla. Ricardo, una huella, un rastro dactilar colectado e identificado, individualizado en un sitio de suceso, ¿te determina si una persona cometió el hecho delictivo? No.
Por sí solo, no. Por eso es una probabilidad. ¿Qué no? ¿Cuál va a ser la pregunta que tenemos que hacer, Ricardo? Esa es la primera pregunta. Ya nosotros individualizamos, ya identificamos. ¿Por qué llegó esa huella allí? ¿Esa persona tenía que ver con ese lugar, con ese sitio de suceso? ¿Esa persona tiene vínculo con la víctima? ¿Esa persona tiene vínculo con los familiares de la víctima? ¿Esa persona tiene vínculo con el lugar? Esa persona, cuando yo hablo de vínculo, involucramos todo, ¿no? Dependiendo de la profesión, ¿verdad? O el oficio de la persona investigada, tenemos que verificar, porque también ahí es donde vamos a sacar, porque la persona puede decir, es que yo soy electricista y hice un trabajo de electricidad. Eso tenemos que verificarlo. ¿Por qué? Porque si usted hizo un trabajo de electricidad, a usted lo llamaron, ahí es donde nos vamos a enfocar en otros elementos. La relación de llamada, cómo te ubicó la víctima o familiares de la víctima, o quién te contrató para hacer el trabajo. Y esos son los elementos que nos van a llevar a poder descartar o vincular más con el proceso de investigación que se está haciendo. Entonces, esos son los elementos. Doctor, y si, buenas noches, una pregunta, y si en el suceso del hecho hay una huella de un día antes que está ahí, que no se ha tocado ni no ha pasado, pero la relacionan por el crimen, ¿verdad? Que se ha cometido en ese hecho, también pueden culparlo, o también se lo llama investigación, porque encierra el círculo de las evidencias que se va a hallar en el lugar del suceso. Perfecto. Como tú muy bien lo acabas de decir. O sea, en este momento estamos en investigación. Toda persona puede ser sospechosa porque todavía no se tienen elementos. ¿Cuándo se va a ir cerrando ese cerco en la investigación? ¿Verdad? Cuando en ese proceso tú vas analizando y vas vinculando, porque todavía no vamos a llegar ahora a eso, un poco más adelante. ¿Cómo vinculamos y qué tenemos que vincular? Pero es una realidad. O sea, está la huella, tenemos la huella, ya la identificamos, ya la individualizamos con un individuo, con una persona. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no, por sí solo, y era la pregunta que le hacía Ricardo, y Ricardo le respondió, no. O sea, la huella por sí solo, no. Pero ¿qué nos va a llevar? Una serie de elementos. Como tú me planteas, bueno, es que la huella la dejó la persona el día anterior. La pregunta que nos hicimos, ¿qué hacía esa huella allí? ¿O qué hacía esa persona el día anterior? ¿O el mismo día? ¿O una semana antes? ¿Ok? Porque eso va a depender también del aseo que se pueda generar en ese lugar donde se haya cometido un hecho delictivo. Pero la pregunta es esa también, porque allá donde entra tu defensa, como en este caso vamos a suponer que tú eres el defensor de esta persona que está siendo investigada, tú también te tienes que responder, tú tienes que generar, esta persona tiene que generar aportes que lo puedan desvincular de la investigación. Generalmente, y ese es el caso como tú lo planteas, si la persona dice, bueno, y era el ejemplo que yo te colocaba, si la persona es electricista y tú hiciste un trabajo allí, tenemos que demostrar que él hizo el trabajo de electricidad, porque puede ocurrir que él no le dé factura, hizo un trabajo, no dio factura para que saliera un poco más económico, porque la persona lo quería más económico. Sí, pero ¿cómo ubicaron al electricista? A este trabajador. Ahí es donde tenemos que empezar o el proceso y apoyar a la investigación. Tenemos que solicitar, en tu caso, deberías solicitar que a la persona se le verifique la relación de llamada de su teléfono. O sea, si lo llamaron a su celular, si lo llamaron a un teléfono fijo en su hogar, si lo llamaron a una oficina, si lo llamaron al comercio donde él trabaja,
o qué persona lo recomendó o lo llevó al lugar, porque no necesariamente lo pudieron haber ubicado. Ubicaron a un tercero, ese tercero conoce a la familia, conoce el lugar a donde se cometió el hecho delictivo y lo llevaron. Pero te estoy hablando de probar, porque tenemos que probar, no simplemente... la realidad es que la huella fue ubicada, pero escuchen muy bien, como lo dije, la huella por sí solo no demuestra que la persona cometió el hecho delictivo o participó en un hecho delictivo. O sea, la huella por sí sola lo ubica en el lugar donde se cometió el hecho delictivo. Esa es la realidad. Doctor, una pregunta, y también cuando hay huellas y esto, también se sabe cuando son huellas recientes o tienen más tiempo, ¿verdad? ¿Puede ser? Pero es que no, las huellas están allí. ¿Qué es lo que nos va a variar con el tiempo? Vamos a suponer que si, ejemplo, la persona es una oficina, vamos a irnos a una oficina, a un comercio. Se supone que en los comercios tenemos una persona que hace labores de limpieza. En un comercio se limpia casi todos los días. O sea, o una persona del área de limpieza o uno de los trabajadores en el área de limpieza. Vámonos a un ejemplo, le voy a poner el ejemplo, McDonald's. Esta franquicia. Vamos a suponer que en McDonald's ocurrió un hecho delictivo. Pero si ustedes van para McDonald's, en McDonald's están limpiando todo el día. ¿Ok? Y si aparece una huella en horas de, o sea, al otro día ocurrió un hecho delictivo y al día siguiente, cuando se verifica que se cometió un hecho delictivo, llegan las autoridades y se ubica una huella, ¿qué tenemos que suponer? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron el mantenimiento? ¿Quién hizo el mantenimiento? Y vamos a suponer, y generalmente vamos a ir a poner todos los elementos complejos, ¿no? En un caso hipotético. El área donde están las cajas registradoras de cobro. En ese mesón, eso lo están limpiando a cada instante, porque allá donde van a colocar la comida, eso siempre lo están limpiando. Si al otro día consiguen rastros dactilares, la pregunta es, ¿cómo llegaron esos rastros dactilares? Eso no puede estar del día anterior, eso no puede estar de la mañana del día anterior, eso no puede tener 2 días. No, eso es de la noche a la mañana. O sea, al momento que llegan los equipos criminalísticos, es su trabajo. Igual, una casa tenemos que suponer. Dime, Mónica. Y en caso de, por ejemplo, de huellas en terreno, de huellas de los autos, eso sí se podría ver la diferencia. Más frescas o menos. Claro, pero eso va a depender. ¿Por qué? Vamos a suponer, llovió en horas de la noche y pasó un vehículo que da la marca. O sea, llovió en la tarde. Eso está... el terreno está fangoso, ¿verdad? Entonces van a quedar características. Tú puedes decir, bueno, eso ocurrió. Si el hecho fue que llovió hace una semana, quedaron las marcas, porque viste las marcas cuando es seco, cuando es mojado. Y vamos a suponer, eso mojado, llovió, quedaron esas marcas por lo húmedo del terreno. ¿Qué va a pasar? Y después, vamos a suponer, el viernes pasado y no llovió en toda la semana, podemos decir, bueno, esto es de la semana pasada que cuando llovió. O puede ser un poco más viejo, pero es que si llueve, ese rastro se va a perder. O sea que más viejo no puede ser. O sea, tú puedes tener, según las condiciones ambientales que se nos puedan presentar en los sitios. Esas son las evaluaciones que podemos hacer. Si ocurre, sabemos que, ejemplo, huellas de calzado. Unas personas ingresaron a una residencia y dejaron huellas porque caminaron por el jardín, ensuciaron sus calzados y cuando ya caminan por la casa o por el piso de la residencia, dejan las huellas de calzado. ¿Ok? Esos son elementos que tú puedes decir, bueno, no, esa huella de calzado, si nadie ha ido en varios días, puedes suponer, dependiendo del tipo de delito, ¿no? Si fue un robo, bueno, hay que identificar más o menos el robo y cuáles son las otras condiciones.
es si vemos superficie y vemos superficies pulverulentas, ¿verdad? Con polvo, tenemos que decir que han pasado días. O sea, hay cierto tiempo, dependiendo la cantidad de polvo y la zona. Porque vamos a suponer, aquí en Quito, en el área de Pomasquí, los que son de Quito y conocen el área de Pomasquí, que está la cantera. La cantera, imaginen que están trabajando constantemente en esa cantera, eso está lleno de polvo, producto de los trabajos que hace la cantera. Entonces, en estos días estaban criticando en las noticias, las personas se estaban quejando producto de esa situación. Bueno, esos son los elementos que tú podrías manejar. Eso depende de la zona, eso depende de las condiciones. El que vive en una avenida principal. O sea, si tú vives en una avenida principal, una avenida donde pasa el tránsito vehicular es muy alto, sabes que tu casa todo el día va a estar con ese hollín, ese polvo negruzco que es producto del arrastre de las llantas, de los neumáticos con el pavimento. Asimismo, como las partículas del monóxido de carbono, de los que expulsan los tubos de escape, ¿verdad? De los vehículos, tanto del transporte público como del vehículo particular. Entonces, esas son las cosas que tenemos que, o condiciones que se nos pueden presentar. Dígame. Gracias, doctor. Ok. 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 Es correcto. Exacto, eso es vaciado en yeso, ¿ok? Eso es para generar un molde, ¿verdad? Que después puede ser comparado a sí mismo. Hoy en día todo está también con la fotografía. La fotografía también es un factor que tiene que estar a la par. ¿Qué pasa con el yeso? Que el yeso ya tú tienes el molde, como pudiste verlo de la huella de calzado. En la huella de calzado tienes dos elementos.
tienes lo que se colectó en el sitio, la fotografía, se ve que era un papel, una pisada de calzado, y después está la muestra que se hace entintada o del mismo calzado directamente, y la fotografía del calzado. O sea, vemos que se trabajaron los tres. Asimismo, huellas de calzado, huellas de pisada, ¿ah? También hay otros elementos y otras técnicas electrostáticas, ¿verdad? Que levantan la huella del calzado directo. Asimismo, eso depende de la estructura. Generalmente eso también se aplica a superficies lisas, ¿verdad? Dependiendo de cómo está conformado, configurado el piso, el suelo. El que yo te estoy hablando en este momento no se hace en zonas de tierra, sino en pisos como las huellas, en superficies lisas. Y lo otro es que si es en tierra, se hace el vaciado en yeso y la fotografía. Porque hoy en día todo es la fotografía, ¿no? Para hacer la comparación. Como pasa con las marcas y huellas de mordeduras, ¿okay? Que toman la fotografía. ¿A quién le toman la muestra en yeso o con el material? Es a la persona que está siendo investigada. En el caso inicial que tú me planteaste, te puedo hacer ciertos elementos, podemos conversar allí. O sea, tú tienes una persona que fue vinculada porque estuvo en el lugar, ¿sí? Pero la investigación no es solamente es vincularla con el lugar, una serie de elementos también. Hay un arma, hay que ubicar el arma, qué características, quién manipuló el arma. O sea, porque si la persona fue herida por arma blanca, tenemos que ubicar esa arma blanca y qué características. Generalmente, cuando son estos grupos, las personas o botan el arma, se identifica, se logra ubicar el arma. Entonces, ¿qué tenemos que hacerle al arma? Tenemos que vincularla con el hecho delictivo. Asimismo, con la víctima, tenemos que ubicar quién manipuló el arma, cuáles son los elementos para identificar. Tenemos los rastros dactilares, tenemos la toma de muestra, obtener muestras de índole biológico para obtener un perfil genético. Y vemos cómo cada uno de ellos, vamos a suponer que el arma fue hallada en cualquier lado, ¿okay? O en los alrededores de donde se cometió el hecho delictivo. Y se logra identificar, ok, ya identifica a la persona que estuvo en el lugar, identifica a las personas, identifica el arma, identifica ciertos elementos que pudieron haber sucedido. En este caso, una persona cuando está siendo agredida con armas, por una persona, con un victimario por arma blanca, la persona generalmente genera algún tipo de defensa, ¿ok? Y son elementos que tenemos que trabajar en ello, como es el raspado de uñas o tener los apéndices córneos, ¿verdad? Y analizar y a ver si podemos obtener un perfil genético. No el de la víctima, sabemos que vamos a obtener el perfil genético de la víctima porque la muestra que estamos obteniendo es de material biológico. Pero los restos que nos interesan son esos elementos propios que pudo haber ocurrido en una defensa. Realmente eso ocurre. Y otros elementos a nivel de medicina legal, verificar, o sea, si tenemos a 9 a 10 personas que son las investigadas, las relacionadas, 12, 13 personas, en ese caso particular, tenemos que hacer exámenes físicos, porque como te planteaba, generalmente hay una defensa y ciertos elementos también tenemos que ver, porque si son jugadores de fútbol, sabemos que puede presentarse también eso está para una defensa. También que la persona puede tener lesiones productos de la misma práctica del deporte. Pero en este caso en particular hay elementos particulares que vamos a ir individualizando, vamos a ir descartando o vamos a ir vinculando. Acuérdense que es lo que yo les decía, si tenemos probabilidad de todos los elementos que vamos obteniendo, al final vamos a obtener una certeza. ¿Okay? ¿Por qué llegaron esas cosas encima? Vamos a ver qué elementos obtenemos de la víctima, qué características propias, o sea, apéndice piloso, otras características que pudieran individualizar con el atacante, porque eso es lo que hay que buscar, tenemos que buscar individualizar. El ejemplo que tú me colocas, estamos hablando de más de 10 personas, pero o
sea, las 10 personas participaron en el hecho, o solamente participó una, participaron 2. O sea, esas son las preguntas, las hipótesis que nos vamos a ir haciendo y vamos a ir respondiendo a medida que vayamos analizando los indicios que hemos colectado en el sitio de suceso y de la misma víctima, en forma general. O sea, no nos quedamos siempre con uno, y eso es lo que podemos criticar de la administración de justicia. O sea, que si tú me dices, bueno, es que se halló apéndice espiloso, o sea, cabello, en el cuerpo, y ya con eso, él fue el que cometió. No, tenemos que buscar el arma, a dónde hallaron el arma, con qué vinculamos. Si el arma fue arrojada en un terreno, la persona caminó por ese terreno. Debemos haber colectado, debemos haber hallado huellas de calzado. Esas huellas de calzado que podemos haber hallado la comparamos con los calzados de las personas investigadas. O sea, eso es lo bonito de la investigación, de la pesquisa, ir preguntando, ir buscando y dando respuesta a todas esas preguntas en función de materializar y poder vincular a las personas investigadas con el hecho delictivo. ¿Okay? De esa manera es que tenemos que ver. Ok, en este caso, Mónica, por favor, si quieres, esta continuación, disculpe, que tenemos acá es parte de lo que ya habíamos hablado anteriormente. Pero esta es una opinión que generó un director del laboratorio en París, ¿verdad? Danos lectura simplemente del contenido, la similitud. Comenzamos desde allí. ¿Cuál Mónica, Carlos? Hay 3. Ay, disculpa. Bueno, ya. Como ya habló Mónica Guerrero, Mónica Vinuesa. Ya, a ver. Continuación. El profesor y el exdirector del Laboratorio de Identificación Judicial de París, Pierre-Fernand Secaldi, plantea que la similitud de este principio es de orden cualitativo y se halla en la base de la búsqueda o investigación esencial. Si los defectos son parecidos cuando proceden de una misma causa, es preciso recurrir al juego de las comparaciones y los detalles significativos en los defectos para que esta similitud conduzca a la individualización de la causa común. Ok. ¿Cómo lo entiendes, Mónica? Mónica Vienesa. Sí, porque tú misma eres la que está. Es tu apreciación ahora. Pues dice que para distinguirlos, no son productos, para distinguirlos, estoy con las palabras trabadas. Es la palabra la tienes allí, en la segunda línea del concepto. Ajá. O sea, más que nada verás, para distinguir los defectos para distinguir cada proceso, cada paso de una investigación, se recurre justamente a estas comparaciones y detalles súper pequeñitos para poder distinguir cada uno de los defectos. Justamente para evitar estas similitudes, se trata de hacer una investigación mucho más profunda para determinar qué efectos son diferentes de la conducta de la conducta, puede ser, de los individuos. No tiene que ver con el individuo como tal. Individualización. Tiene que ver con el indicio directamente. Por eso te planteo, ve a dónde está la comilla, en la segunda línea, y vas a ver la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave en el concepto que él plantea? Orden cualitativo. Que es de un orden cualitativo. Es una cualidad, es una característica propia que se va a dejar. Por eso es que el ejemplo de las llantas, ¿no? En la tierra. ¿Okay? Porque es la cualidad que va a dejar ese elemento en particular. La huella de calzado también. Es la cualidad que va a dejar esa huella de calzado allí. Entonces, ¿qué es lo que busca al final? Mira, ¿qué busca? Que conduzca a la individualización. ¿Qué vamos a buscar para ello? Los detalles significativos, que era lo que yo le planteaba. En función, vean sus calzados. ¿A dónde tiene un desgaste? ¿Dónde tiene una marca propia que le han dejado a ustedes en el andar? Esa es la característica. Ese es el detalle significativo y eso es lo que te va a individualizar. Que cuando yo tenga tu calzado y tenga una muestra
de un sitio de suceso y yo lo comparo, yo voy a decir, este calzado es la misma, es el mismo de la muestra colectada en el sitio de suceso. Eso es lo que voy a decir yo como perito, ¿verdad? En mi análisis de comparación. ¿Por qué? Porque estoy viendo las características propias que tú le has dejado a tu calzado. Generalmente ustedes, en el caso de las damas, y ocurre también con nosotros, en la parte del taco, ¿verdad? Del tacón, de la parte del talón, ¿verdad? Y en el caso de las damas que usan taco, ¿dónde está el daño? Ustedes van a ver que hay un daño particular siempre, o en el lado derecho, o en el lado izquierdo, o en el parte central. Pero son características propias que vamos a ver en muchísimos calzados, pero qué casualidad que el calzado que estamos investigando presenta las características que están en el sitio de suceso. Eso es un hecho, yo estoy individualizando, estoy buscando esa característica. Y no solamente es esa marca en particular, estamos hablando de otros elementos propios que están. O sea, la talla del calzado, ¿ok? La talla del calzado, las características propias de daños producidos por nuestro andar y esos elementos. Entonces, esas son las cosas que nos dicen a continuación y es eso, es cualitativo, es una cualidad propia que va a dejar ese objeto. Por eso es que no tiene que ver directo con la persona. O sea, directo con la persona, como me lo mencionabas, ¿no? Disculpa que te corte, ¿por qué no tendría que ver directamente con una persona? Cada indicio que deja una persona... Pero era como me lo expresabas. Ya, ok. Tiene que ver, claro, tiene que ver es con la persona investigada. Porque claro, estamos hablando del calzado, estamos hablando con la llanta, estamos hablando de un neumático. Sí, pero ¿cuál es la realidad del neumático? ¿A dónde nos va a llevar esa característica del neumático? Si tenemos una persona investigada y la persona investigada tiene un vehículo o conduce un vehículo propio o alquilado, particular, o sea, de claro, trabajo. Al final el indicio conduce a un individuo. Conduce a un individuo, ¿verdad? Pero no es la conducta como lo estamos viendo, no es a la conducta del individuo, realmente, sino a elementos propios de la persona por su andar, por el vehículo, el conducir, y esos elementos particulares que los vamos a ir detectando e individualizando. Ok. Un momento. Ok, principio de reconstrucción o fenómeno de hecho. En este caso, un momentito. Daniela Morejón, por favor, para que les dé lectura y me des tu apreciación. Dice principio de reconstrucción de fenómeno o hecho. En muchos casos, los hechos no pueden ser explicados, analizados o evaluados en su verdadera esencia, sino a través de una reconstrucción o recreación experimental en condiciones de control. En la búsqueda de la verdad, para comprobar la hipótesis, verificar las versiones y para obtener toda la información posible de la evidencia física. Ya, este principio nos menciona que en todos los casos, en todos los delitos en los cuales se encuentren, para encontrar la mayoría de indicios, se necesita hacer la reconstrucción o la recreación de los hechos. En esto consiste en volver a recrear la situación que ya se la vivió. ¿Para qué? Con el fin de recabar serían, por ejemplo, en los accidentes de tránsito. Para poder recabar la información que necesita el CIAT para poder que ellos puedan analizar y poner en el parte policial, y posteriormente toda esa información se la entrega al fiscal para que el fiscal pueda contemplar si es una prueba de cargo o puede ser también considerada como una prueba de descargo. Entonces, este principio lo que nos quiere mencionar es que en todo lugar, en toda escena, siempre vamos a tener que encontrar la mayoría cantidad de indicios para así poder comprobar si el hecho que suscitó se produjo en la misma situación o existió alguna alteración
o alguna situación adversa en la cual puede alterar este hecho, creo yo. Ok, perfecto. Sí, vamos a complementar un poco, ¿verdad? Y vamos a aclarar también algunas cosas que mencioné. Generalmente es importante, sin duda, para una reconstrucción poder tener la mayor cantidad de elementos, elementos de evidencias o de pruebas que podamos llevar a esta reconstrucción y poder aclarar las dudas que se pueden presentar. Porque aquí se habla de comprobar hipótesis, porque tenemos varias hipótesis, porque hay dudas, ¿verdad? O tenemos preguntas. Acuérdate que esas son las hipótesis. Y como nos mencioné desde el inicio, en muchos casos no pueden ser explicados o analizados o evaluados en su verdadera esencia. ¿Por qué? Allá donde tendríamos que colocar un ejemplo. Tendríamos que irnos a un ejemplo. Vamos a suponer, hay un hecho delictivo donde un hecho delictivo de homicidio, donde participaron 4 personas, y 4 personas tenían arma de fuego, pero la víctima solamente tenía una herida por el paso de proyectil disparado de arma de fuego, ¿verdad? Tenemos todos los elementos que fueron hallados. ¿Qué estamos analizando desde el principio? Tenemos el reconocimiento del sitio de suceso, que es la inspección ocular técnica, ¿verdad? Todos los elementos o indicios que se fueron colectados en ese momento, pero ya, ¿con qué finalidad fueron colectados? Para enviarlo a cada área correspondiente para que sean analizados y obtener una pericia. Esa pericia nos va a dar una evidencia, nos va a dar una prueba, ¿ok? Pero también vamos a tener otros elementos del proceso de la investigación, que es los testimonios que puedan dar las personas que fueron o que fueron investigadas, ¿verdad? Las personas dieron su testimonio inicialmente. Tenemos testigos también, ¿verdad? Testigos o posibles testigos de un hecho. Ahora tenemos que vincular todos esos elementos. En el sitio que pudimos haber hallado, vamos a suponer que en el sitio se halló vainas o casquillos de armas de fuego. Esos casquillos, ¿qué tienen que hacer? Esos casquillos tienen que ser analizados en el área balística. Asimismo, si las armas fueron colectadas de las personas que son investigadas, esos casquillos van a ser individualizados. ¿Qué vamos a ir haciendo? Dependiendo de la cantidad de casquillos, dependiendo de esas individualizaciones, también vamos a ir descartando. Tenemos 4 personas, pero solamente tenemos como punto focal una persona con una herida de arma de proyectil, por el paso de proyectil disparado por arma de fuego, que le ocasionó la muerte. Entonces, en este caso en particular, tenemos que decir, o sea, las 4 personas fueron que le causaron la herida. Ya de entrada tenemos que decir no. ¿Por qué? Porque tenemos un informe médico legal. En ese informe médico legal nos está dando las características de esa herida. ¿Cuáles son esas características de esa herida? La entrada, el recorrido intraorgánico. Ese recorrido intraorgánico, ¿cómo se va a identificar? Se va a identificar por las lesiones que presenta internamente la víctima, o sea, sus órganos, el paso de ese proyectil va a ir lesionando. Y vamos a suponer que tiene una salida. Entonces podemos identificar también la posición que tenía la víctima con respecto al momento de haber sido impactada por ese proyectil de bala que fue disparado por un arma de fuego. Entonces, esos son elementos propios del lugar. Tenemos otros elementos que si tenemos a las personas investigadas, ¿cuáles son otros elementos que se pueden? La toma de muestra para análisis de traza de disparo. O sea, poder identificar si las personas dispararon. Porque también en esos testimonios vamos a ver, las personas van a decir, no disparé, yo sí disparé, o todos dispararon. Entonces vamos a ver a dónde fueron esos disparos, dónde fueron esas trayectorias, dónde se ubican esas trayectorias. Y ahí es donde están las dudas que se nos pueden presentar. ¿Por qué son las dudas? Y ahí es donde entra esa parte de la reconstrucción. Generalmente en la reconstrucción, como tú pones un ejemplo, ¿cuál es el ejemplo que vemos? Accidentología vial, ¿verdad? El SIAT. Y dependiendo
¿Qué tipo de reconstrucciones se van a hacer? Generalmente cuando hay personas fallecidas o lesionadas. Y así ocurre en la mayoría de los casos, que son personas por fallecimiento o por lesiones, ¿okay? Que se hacen las reconstrucciones. Generalmente tiene que ver con los delitos contra las personas, incluyendo la parte de accidentología vial, pero cuando están estas características. No vamos a hacer una reconstrucción de accidentología vial cuando no hay ni daño, o sea, solamente recibió daños materiales el vehículo y una estructura. Pero para eso va a estar el levantamiento y ahí no va a haber duda, ahí no va a haber ningún tipo de inconveniente. ¿Dónde se pueden presentar las dudas? Cuando tenemos una víctima, tenemos un lesionado, tenemos una persona fallecida, en el caso de accidentología vial. Pero en el caso que yo le estoy planteando, tenemos todos esos elementos y allí es a donde tenemos que solicitar la reconstrucción. Cuando tenemos todos elementos, tenemos pruebas, ¿verdad? Pero queremos es aclarar, queremos es centrar. Y no solamente la reconstrucción la solicita la parte acusadora, que es la Fiscalía General del Estado. No, también la parte de defensa solicita porque en los casos, en este caso en particular, cuando le estoy hablando de 4 personas que puedan estar vinculadas, muchas veces las 4 personas tienen que separar sus defensas. Cuando hay contraposición de las versiones de cada uno de ellos, ¿verdad? Porque si tenemos, en el caso de un defendido que menciona que él nunca disparó el arma de fuego, y hay otras personas que pueden decir, bueno, es que todos disparamos, yo no disparé, generalmente allí no puede haber un solo defensor para los 4, porque hay contraposición de estrategia de defensa, ¿verdad? Y en este caso, el defendido que dice que no disparó, va a ser, ¿verdad? No puede entrar con el grupo de la persona que disparó o que se supone que disparó. Porque hay una persona que disparó, que le ocasionó la herida que le causa la muerte a la víctima. Y esos son los elementos que nos llevan, las dudas que nos ubican. ¿Qué queremos ubicar? Queremos ubicar a cada una de las personas investigadas. Queremos ubicar a cada una de las personas que tenía armas. En este caso, ¿para qué? Porque tenemos, acuérdense que tenemos una trayectoria orgánica, tenemos una inspección ocular que nos ubica a la víctima, en qué posición estaba la víctima, cómo se encontraba la víctima en el sitio, cómo fue hallado, en los efectos que la persona haya fallecido en el lugar. En otros elementos que generan dudas también es cuando la víctima es trasladada para un centro de asistencia y solamente tenemos los testimonios de posibles testigos que dicen cuáles eran las características, dónde estaban, dónde se ubicaba la víctima para el momento de recibir la herida que le ocasiona la muerte. Entonces, vean todos los procesos que conlleva cuando puede haber ciertos elementos que generan dudas. Por eso es la reconstrucción. ¿Okay? ¿Cuándo no se hace reconstrucción? Cuando no hay dudas. Cuando todos los indicios que fueron colectados en el sitio y todos los elementos también vinculan con los testimonios, con los testigos, con las versiones que pudieran haber originado inicialmente las personas investigadas, ¿okay? Porque no necesariamente la persona investigada al inicio es acusada, simplemente le toman una versión como testigo. Y en función de todos los análisis y vinculaciones que lleva la investigación, es posterior a donde la persona puede recibir una acusación formal por parte de la Fiscalía General o el agente fiscal que conoce el caso. Entonces, esos elementos es lo que se plantea en una reconstrucción. Y vean la importancia y el hecho. Una de las cosas que yo critico en una reconstrucción o cuando alguien solicita una reconstrucción es cuando no tienen todos los elementos analizados, ¿ah? No están todas las pericias en la investigación o todavía faltan elementos por ser analizados o ser experticiados, se encuentran en proceso y quieren ir a una reconstrucción simplemente por las versiones. Entonces, eso lo que va a generar es una limitante, porque posteriormente va a salir un resultado de una pericia,
¿verdad? Que puede ser contraproducente a realizar esa reconstrucción de manera prematura. Eso es un elemento que yo siempre es asesorado de esa manera. Vamos a esperar a tener todo lo que se tiene de la investigación y en función a eso y el análisis que se le hace a todos los folios, todo lo que está contenido en esa investigación, poder generar esa reconstrucción. Muchas veces creemos, la reconstrucción es para demostrar ante las partes si realmente el hecho ocurrió de esa manera o no. O sea, tenemos que tener la seguridad. Cuando yo le estoy hablando, yo me ubico en las dos posiciones, ¿verdad? Cuando fui investigador y cuando fui consultor técnico de defensa. Y lo que es mi trabajo en este momento, que puede estar en cualquiera de los dos lados. O sea, como perito me voy a enfocar en ese elemento, en la realidad que esté allí. Si no hay nada que demuestre que la persona cometió el hecho delictivo, difícilmente voy a proponer que se haga. Hay un caso muy particular que a mí me tocó, que tuve de asesorar como consultor técnico, y era una persona que estaba siendo procesada por homicidio. Y la persona ya tenía varios meses privado de libertad en una cárcel de máxima seguridad, en una cárcel de alta peligrosidad. Vamos a poner un ejemplo como a nivel del litoral, como se encuentra el litoral en este momento. Y había una condición, algo condicionante, y escuchen esto, la persona estaba siendo procesada porque el vehículo utilizado por las personas que le ocasionaron la muerte a una víctima era un Aveo de color azul, sin ninguna otra característica en particular. O sea, sin que pudieran decir algo individualizante. La matrícula o la placa era número o tenía un sticker, o tenía una raya, o tenía algo una bolladura que lo pudiera individualizar. Simplemente era un Aveo de color azul. Y lo que llamaba la atención, y nadie le prestó, ni la fiscalía, ni el agente fiscal que conocía el caso, es que la persona mencionó, el hecho ocurrió un 20 de diciembre. Y la persona, el propietario, la persona que estaba siendo procesada y estaba privado de libertad, había comprado el vehículo. Eso fue el 20 de diciembre, voy a poner una fecha, del 2012. Y él compró el vehículo en mayo del 2013 por una página de estas páginas de internet que venden vehículos. En este caso, ¿cuál página podemos mencionar acá? Por Milun Autos, ¿ok? Una de las páginas que uno puede buscar por internet y venden vehículos, Milun Autos. Entonces, él compra el vehículo que estaba siendo vendido por esa página, y él lo declara. Y resulta que nadie le prestó atención y lo privaron de libertad. Solicitaron privativo de libertad. ¿Qué nos llevó a nuestro análisis? Que había que buscar en la empresa esta de internet, en esta empresa, desde cuándo estaba el carro fue informado para la venta por la página, cuándo salió de la página, porque cuando ya venden el vehículo lo sacan de la página para no tenerlo publicado y no seguir recibiendo llamadas. Y a razón de todos estos elementos y la fecha de que la notaría de la compra y venta del vehículo, quién era el propietario anterior, que no tenía, el vehículo no tenía nada que ver por la zona a donde ocurrió el hecho delictivo, pero tenemos una realidad, una persona que duró más de 6 meses privado de libertad por un hecho
que no tenía ni guardaba relación con su persona. Entonces vean estos elementos en función de decir, bueno, vamos a hacer una reconstrucción de hechos. No, no tenemos que hacer ninguna reconstrucción de hechos. ¿Por qué? Porque él no tiene nada que ver con el hecho. Entonces no es recomendable hacer una reconstrucción de hechos, porque una de las cosas que quería hacer esta defensa era solicitar una reconstrucción de hechos para demostrar, pero es que tú lo tienes que hacer, porque es como si tú estuvieras vinculando a tu defendido con el hecho. Y él no tiene nada que ver con el hecho, porque él, primero, para la fecha que ocurrió el hecho, el carro no estaba bajo su propiedad. El vehículo, él no conocía al propietario del vehículo. Él no tenía nada que ver con ese vehículo. Él nunca manejó ese vehículo hasta el día que lo compró, ¿verdad? Estamos hablando de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 6 meses, 5 meses después, ¿ok? Y esa era la realidad. Ahí es donde se tiene que enfocar una estrategia de defensa. Ahí es donde se tiene que demostrar, no una estrategia, sino demostrar que la persona no tiene nada que ver con el hecho y más bien debería demandar a las autoridades en función a que él manifestó cuando fue aprehendido de que él había comprado el carro, tenían los documentos y nunca le prestaron atención. Esa era la realidad. Vemos cómo podemos también ser lógicos con los acontecimientos. Y eso es un elemento que siempre tenemos que tomar en cuenta, porque ¿de qué nos sirve hacer algo, una actividad judicial, una actividad técnico-científica, a donde no hay razón porque tenemos elementos suficientes para demostrar que la persona no participó y no participó en ese hecho delictivo que se le está indagando? Entonces, esas son cosas que tenemos que manejar y con mucho cuidado siempre. Entonces, ¿cuál es la importancia de una reconstrucción de hechos y para qué nos interesa la reconstrucción de hechos? La reconstrucción de hechos nos interesa y siempre va a ser importante para poder demostrar y aclarar las dudas que puedan estar presentes en alguna de las partes o simplemente ante las partes y la actuación que se va a generar, esa actuación judicial que se va a hacer en esa reconstrucción de hechos, va a demostrar, o sea, en el caso del agente fiscal, que la persona señalada o la persona señalada del cometimiento del hecho delictivo fue quien cometió el hecho delictivo y lo van a demostrar y cuáles son las formas en que cometió el hecho delictivo. Para eso es la reconstrucción. Ok, en este caso tenemos un pequeño ejemplo, ¿verdad? Como ustedes pueden visualizar, tenemos, no vamos a discutir el caso de forma completa, ¿no? Simplemente, ¿a dónde nos puede llevar una reconstrucción de ello? En este caso en particular tenemos, voy a hacer un pequeño resumen, tenemos ¿verdad? Como ustedes pueden ver en el dibujo, en la parte virtual, la estructura de un vehículo y el bloque que vemos allí, ¿verdad? El rectángulo viene a ser un edificio y vamos a verlo con la fotografía que está al lado derecho. Tenemos una torre, tenemos el edificio y un vehículo. ¿Qué llama la atención? Que aquí teníamos una versión, o sea, aquí había que hacer la reconstrucción, una reconstrucción a nivel balístico y vemos. Tenemos un orificio producto del paso de proyectiles disparados por arma de fuego en un vehículo. Para obtener la ubicación del tirador, pudiéramos recrear experimentalmente a través de la materialización del recorrido del proyectil y el ángulo del incidente. Una de las cosas, vemos en función directa, tomando en cuenta lo que nos dice el contenido. Pero había algo interesante. La versión de las personas que fueron investigadas decían que no, ellos habían, o sea, la persona, sí, ellos dispararon, pero es que dispararon hacia la parte de arriba, hacia el cielo, ¿verdad? ¿Qué significa si decimos que dispararon hacia arriba? ¿Qué podríamos suponer? ¿Alguien me puede dar una opinión? Diana Fajardo, tú me podrías dar una opinión. Si una persona acciona un arma de fuego disparando hacia arriba, ¿cuál crees tú que sería el efecto?
Eso es física común, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el efecto? La gravedad. A ver, o sea, si es que dispara hacia arriba, me dice, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál sería el efecto? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es el efecto lógico? No sé, o sea, puede ser. Vamos Doctor, a poner un doctor, ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Tú tienes una roca, ¿verdad? O una roca, o una pelota, y tú la lanzas hacia arriba. O sea, ¿tú la lanzas así o vas a lanzarla generando qué? Ah, no, pues es que ahí sí genero como un tipo de ¿Ok? De una proyección, ¿verdad? claro, o sea, no se puede lanzar hacia lo loco, o sea, tiene que ser de tal manera que vaya proyectado a donde yo pienso que puede ir. Ok. Ajá, aunque no, o puede aunque no ser tengo como la lo dice. certeza, pero Puedes decirlo así, de forma a lo loco, como no mencionas. ajá. Puedes arrojarla para cualquier lado, ¿verdad? Pero ¿cuál sería? ¿Verdad? Si disparas hacia arriba, vamos a tener una parábola. Algo que va a subir y va a bajar. ¿Ok? ¿Qué elementos tenemos que tomar en cuenta? Vamos a suponer esa versión que manifiesta de que dispararon hacia arriba, pero vamos a ubicarnos en este edificio, ¿verdad? En el edificio que ustedes ven allí. Vamos a ubicarnos en el dibujo que ustedes aprecian, ¿verdad? Y hay elementos propios que tenemos que identificar, ¿verdad? Porque están hablando del paso de proyectil disparado por arma de fuego en un vehículo para obtener la ubicación del tirado. Pudiéramos recrear experimentalmente a través de la materialización del recorrido del proyectil. Tenemos que verificar eso. ¿Sí? Doctor. Doctor. Dime, Bueno, Fernando. ahí, Sí. por ejemplo, en esa situación que usted está indicando, según la flecha, lo que puedo ver es que están disparando, o sea, según la flecha, están disparando desde el edificio hacia el vehículo. Ok. Es eso lo que puedo identificar. De Correcto. acuerdo a eso, para disparar de un edificio a un vehículo, de ahí vamos tomando un punto de vista. O sea, se supone que es una persona profesional porque está haciendo un disparo o está diseñado para golpear o disparar donde él quiere disparar, donde quiere que el proyectil impacte. Entonces, ahí tocaría hacer, pues ya son unas reglas que se hace ahí, ¿no? Eso ya entra otra situación ahí. Ahora, si disparamos hacia arriba, si disparamos, una cosa es que se dispara a lo loco, otra cosa es que se dispare con una dirección, con una proyección hacia donde se quiere impactar o pegar. De igual manera, eso ya son una física, son fórmulas que se realiza ahí para poder proyectar hacia el objetivo o a qué situación se quiere disparar. Ok, perfecto. Cuando tú me hablas de física, y es verdad, esos son los elementos que vamos a tomar en cuenta. Vamos a tomar son las características propias de los daños originados por el paso de proyectil de bala disparado por un arma de fuego. Es decir, ¿cuáles son las características propias? Vamos a ver el impacto, ¿verdad? El impacto que genera el proyectil en la estructura. Yo pongo este ejemplo. Vean esta hoja, línea recta, yo agarro el esfero, ustedes pueden hacer lo mismo, ¿verdad? Lo hacemos. ¿Qué voy a mostrarles? Ahora les muestro. Vemos un orificio, ¿verdad? Con cierta, que podríamos decir un orificio circular. Ahora me voy y le voy a dar inclinación a esta proyección. Voy a hacer esto. Vean la diferencia. Imagínense que esta hoja es el techo del vehículo. El paso de proyectil. Ahora vean la diferencia de un ángulo recto y un ángulo inclinado. ¿Ok?
¿Ok? Tenemos un biselado. ¿Qué no significa? En este caso, si yo les pregunto, viendo esta posición, esta es mi mano derecha, y viendo este ángulo, Vinuesa, ¿cómo visualizas? O sea, ¿cómo ingresó? Esta es mi mano derecha. El paso sería, ¿cuál sería la dirección? Mi mano derecha viene proyectado. ¿Qué dirección lleva? Inclinada. ¿Viene de dónde? Inclinación de arriba hacia abajo. Ok, viene así, sí, de arriba hacia abajo la inclinación, pero ¿viene de dónde? De derecha a izquierda. O sea, como esta es mi mano derecha, viene de derecha a izquierda. Pero ¿qué hacemos? Imagínense ahora que el esfero es una varilla balística, colocamos un láser. ¿Y qué hace el láser? Imagínense ese punto rojo, ¿verdad? La flecha roja que está en la imagen es el láser. ¿A dónde nos ubica? Ahora váyanse a la fotografía, a donde está la ventana abierta. Eso lo estamos materializando en el sitio. Estamos haciendo una reconstrucción en el sitio. Ese es el ejemplo. ¿Ok? Entonces, y después tenemos que tomar en cuenta otros elementos. ¿Cómo vamos a descartar? ¿Y por qué vamos a descartar o vamos a desmentir a la persona que dice que yo disparé hacia arriba? Es por las características propias, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Cómo ingresa. La manera en que ingresa, vean las características, y si lo vemos de esta manera, ¿verdad? Él va a dejar una característica propia, que es lo que denominan el biselado en la balística. ¿Ok? Un biselado es por donde pasa el proyectil, hace su recorrido, y el daño, vean que el daño de esta parte es diferente al de esta parte. ¿Ok? Y esas características las vamos a conseguir en los objetos, en este caso en el techo de ese vehículo. El techo de vehículo también, teníamos la víctima sentada en la parte posterior, en el asiento trasero del vehículo. Asimismo, el proyectil continuó y se posicionó en la parte del espaldar del asiento. ¿Ok? Entonces podemos tener trayectorias dentro del vehículo, podemos hacer trayectoria con el techo. Tenemos después que hacer análisis según la trayectoria intraorgánica, lo que nos dice el médico legista. Y después lo que nos dice el techo, y con todos esos elementos vamos a ubicar una línea que ubica al departamento que está en la fotografía, en la ventana abierta, que es a donde se señala. Después vamos a hacer otros trabajos. Podemos hacer macerado, podemos hacer hisopado, podemos hacer con los pines, de análisis de traza de disparo para verificar si en ese lugar se disparó un arma de fuego. Si están los elementos constitutivos correspondientes al fulminante de un arma de fuego, que es el plomo, bario, antimonio, y otros elementos que existen también y que puedan estar identificados por los peritos del área de microscopía electrónica. Entonces, vemos toda una serie de elementos y cómo podemos decir si una versión guarda relación o simplemente lo que nos dice los indicios y los objetos o los elementos que guardan relación con ese sitio de suceso. Nos quedamos para la próxima semana, ¿verdad? Con el principio de probabilidad, por favor. Ok, ¿alguna pregunta? No, bueno, por favor, voy a pasar la asistencia. Un momento.